Bien, nos encontramos en una serie en la primera carta del apóstol Juan. Así brevemente, Juan escribió a las iglesias, creemos en Asia Menor, y está dando evidencias de cómo vive un creyente, una persona que realmente ha nacido de nuevo. Vivimos en tiempos en donde muchas personas tienen una profesión de fe, pero su vida no es congruente con la profesión de fe. Entonces esta carta nos va a ayudar a ver evidencias. Y hemos visto, este es el cuarto mensaje de la serie. Estaremos el día de hoy en Primera de Juan capítulo 2, versículos 7 al 11. Entonces te pido que me acompañes a leer y a orar por el mensaje de la palabra. He titulado el mensaje El Nuevo Mandamiento. Primera de Juan 2, 7 al 11. Dice así la Biblia: Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Acompáñame a orar para que el Señor nos hable. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por este mensaje que tú le diste al apóstol Juan para compartir a la iglesia, y te pido, Señor, que nos permita ser hacedores de tu palabra, que seamos una iglesia caracterizada por el amor a ti y por el amor al prójimo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy veremos una evidencia más de cómo debe de vivir una persona que ha tenido un encuentro verdadero con Cristo. No una religión, no el congregarse en una iglesia, sino el que ha sido transformado. Lo viste en la lectura. Él dice: si dices que estás en luz, entonces tiene que haber una evidencia. Y la evidencia de estar en luz en este pasaje corto que leímos es bien tangible. Es que la persona que ha pasado de tinieblas a su luz ya no aborrece. ¿Te fijaste esa palabra fuerte? Aborrecimiento. Sino que por el contrario, ama. Y no está hablando de un amor solo espiritual. No dice, no digas, más adelante dice Juan, no digas amo a Dios, a quien no ha visto, pero aborrezco a mi hermano. Está hablando de un amor fraternal, es visible. Hermanos, una buena pregunta sería: ¿cuáles son los elementos deseables en una iglesia sana? Tú puedes ir a librerías en donde venden libros con este tema, la iglesia sana. ¿Cuáles son las características de una iglesia bíblica? Y hay varios de ellos. Entre ellos podrías decir una sana doctrina, entre otras cosas podrías decir ministerios pujantes, instalaciones, líderes sanos. Pero el Nuevo Testamento nos da esta característica de una iglesia, y es un deseo, una aspiración que nosotros tenemos como iglesia Gracia Soberana aquí en Guadalajara, y es que una iglesia sana se caracteriza porque sus miembros no siguen en tinieblas aborreciendo a su prójimo, sino amando. Es decir, se caracterizan por el amor verdadero. Hermanos, yo tengo hijos y como papá yo puedo ver cuando los niños, el hermanito con la hermanita pelea, no se caen tan bien, y son niños a veces, y cuando eso va creciendo a veces se llega a adultos, y hay verdaderos hermanos en la carne y en la sangre que se aborrecen, que no se pueden ni ver. Bueno, eso lo puedo ver yo como papá, y nosotros debemos de ayudar a nuestros hijos a decirles, como muchas veces les has dicho tú como madre a tus hijos: oiga, los dos estuvieron en mi mismo vientre, los dos traen los mismos genes,
Ustedes están llamados a amarse. No sé si les ha tocado a las madres que tienen más de 2 hijos que pelean y pelean. Pues yo como pastor les puedo decir lo mismo, hermanos. Tristemente hay hermanos en la iglesia que, así como hay hijos que están en pugna, tristemente hay hermanos en la iglesia que tienen años congregándose en una iglesia y no se caracterizan por el amor. Hermanos que tristemente tomamos la Santa Cena, que es la comunión de los hermanos, y no nos podemos ni ver, ni tolerar. Has albergado amargura. Y hoy estaremos hablando que la verdadera marca del discípulo, una evidencia, no es que te caracterizas por la amargura, ni por la teología, ni por ser estirados, un religiosote, como los fariseos. Fíjate que a los fariseos, al Señor fue a los que más fuerte les tiró. Les dijo, sepulcros blanqueados. Hermanos, si a mí me dicen sepulcro blanqueado, yo me muero de la ofensa. Porque tenían una buena teología, una buena ortodoxia. Y muchos te decimos, yo quiero ser una iglesia, queremos ser una iglesia con buena doctrina, pero sin amor. Dice 1 Corintios, tú puedes tener todos los dones. Tú puedes tener todos los ministerios funcionando, pero si carecen de amor, son como un címbalo que retiñe. Han tocado un címbalo pero con otro metal. Ese es el sonido que retiñe, que molesta. El amor es preeminente a los dones. El amor es preeminente a los ministerios. Y esa es la iglesia que queremos ser, hermanos. No una iglesia nada más buena, nice, de gente estirada. Queremos ser una iglesia que, como su maestro, se caracterice por amar verdaderamente al prójimo. Este pasaje veremos 3 cosas. He titulado el mensaje El mandamiento nuevo, y las 3 cosas las he dividido así como el título. Lo primero que veremos es el mandamiento nuevo. Es un mandamiento antiguo en realidad. Número 2, el mandamiento nuevo es amar. Y número 3, la descripción del mandamiento nuevo. O sea, describiremos bíblicamente qué es el amor. ¿Qué es amar? Entonces, mira, veamos lo primero. El mandamiento nuevo es un mandamiento antiguo. Nos dijo en el versículo 7, el apóstol Juan, amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él. ¿Qué está diciendo? Este mandamiento no es algo nuevo, pero es algo que ustedes han tenido desde el principio. Hay 2 posibles interpretaciones a esa expresión, un mandamiento que han tenido desde el principio. Una de ellas es desde el principio o fundación de la iglesia. Porque dijimos cuando empezamos la serie que esta iglesia había sido atacada por los gnósticos, que decían lo importante es el conocimiento. Y por eso dicen, no digas que conoces a Dios si no amas. Y mira qué interesante, hermanos. Esta carta, algunos han dicho, no tiene el formato de carta, no tiene no se presenta a él, no hace una introducción, sino que más bien parece 1 de Juan un sermón, una predicación. Y esta carta está dirigida principalmente a la iglesia de Éfeso y a las iglesias de Asia Menor. En el año 95, aproximadamente, sabemos que Juan estaba exiliado en la isla de Patmos y escribe el Apocalipsis. Y curiosamente, esta carta fue escrita antes del Apocalipsis. Y les está diciendo, hermanos, que ustedes se caractericen por el amor en ustedes. Y 30 años después, o 25 años después, algo había pasado en la iglesia. Le dice, Éfeso, tú, la iglesia que no toleras a los que se dicen maestros y no lo son, tú que tienes una buena doctrina, tú que eres una iglesia que realmente sirves mucho, tengo contra ti algo. Has dejado
tu primer amor. Lo que Juan les está escribiendo era profético, era decir, hermanos, pongan atención a esto, queremos ser caracterizados por el amor. Y este no es un mandamiento nuevo, sino que es algo que el Señor dijo. Mira, en el capítulo 2, versículo 3 al 5, fue lo que vimos la semana pasada. Dice así: y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. Los gnósticos decían, yo tengo conocimiento, yo soy salvo por mi conocimiento. Y él dice, yo te voy a decir cómo sabes si lo conoces. Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. Él nos acaba de decir que una evidencia, esta es la evidencia del domingo anterior, de un verdadero nacido de nuevo, es que guarda sus mandamientos. Hay dos posturas en cuanto a los mandamientos. Lo veíamos el domingo anterior. La primera de ellas se conoce como el legalismo. Es lo que pasó con el pueblo de Israel. Israel se le entregó la ley, los 10 mandamientos más toda la ley civil, ceremonial, la ley moral de Dios, se le entregó la ley. Ellos dijeron, todo eso haremos. Ellos entendían, tengo que cumplir la ley para que Dios me justifique. Y todos los seres humanos intrínsecamente somos legalistas. Decimos, yo me tengo que guardar los mandamientos para que Dios me justifique. Pero Romanos 3:20, ¿se acuerdan? El domingo pasado decía, ningún ser humano va a ser justificado por guardar las obras de la ley. Entonces, el extremo primero es decir, los mandamientos deben de ser obedecidos para justificación. Y la segunda postura, decíamos, se llama antinomianismo, no hay ley. Entonces un cristiano puede usar la expresión de decir, pues estamos bajo la gracia. Este es otro periodo de gracia y yo no tengo que cumplir ningún mandamiento de la ley. Y Juan nos dice, no. La primera evidencia de un cristiano es que obedece sus mandamientos. Y ahí les va, nos dice Juan, estoy parafraseando, ahí les va un mandamiento nuevo. Pero no es un mandamiento nuevo, nos dice, es un mandamiento antiguo. Y el mandamiento antiguo, mis hermanos, es lo que se conoce como el espíritu de la ley. Yo no sé, aquí hay varios que son licenciados que en leyes, estudiaron la carrera de legislación. Y ustedes saben, los licenciados, los abogados, tienen que aprender a leer muy bien. Ellos, de hecho, la hermenéutica, que es la interpretación de las escrituras, no es una ciencia nada más del cristianismo. Ellos tienen que hacer buena hermenéutica porque ellos tienen que interpretar la ley. Y los que son aquí licenciados en leyes saben que hay un término que ellos usan: el espíritu de la ley. O sea, dice la ley no rebasar 80 kilómetros por hora en tal carretera. Está bien, esa es la ley, ese es el decreto, pero ¿cuál es el espíritu detrás de la ley? Entonces pareciera que Juan, al oír las enseñanzas del Señor, al haber sido del círculo íntimo del Señor, él sabía perfectamente lo que nos estaba diciendo. Porque a Jesús, en Mateo 22, versículos 34 al 40, se le acercaron a preguntarle, oye, ¿tú cumples la ley? ¿Tú guardas los mandamientos? Y tus discípulos están llamados a guardar los mandamientos. Mira cómo dice Mateo 22, dice, los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Fíjate, lo hizo para ponerlo a prueba. O sea, Jesús, ¿tú lo obedeces? Y mira la respuesta del Señor. Hermanos que han estudiado leyes, pero para todos. El Nuevo Testamento, hermanos, paréntesis, fue escrito para esclavos allá en Roma, para bárbaros. Es decir, el Nuevo Testamento puede ser entendido con la ayuda del Espíritu Santo bien fácilmente. Este mensaje es fácil, es claro. ¿Cuál es el nuevo mandamiento?
¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, les dijo el Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mira el versículo 40, qué declaración. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, Juan nos está diciendo: le estoy dando un mandamiento nuevo, que no es nuevo, sino que es antiguo. Y él recuerda probablemente lo que Jesús le contestó a los fariseos, en donde les dice: este es el primero y gran mandamiento. No es cumplir reglas, no es que si yo como estos alimentos, que si guardo el sábado, que si no hurtarás, no robarás. No. El primer mandamiento y grande mandamiento es amor a Dios. Si tú guardas los mandamientos sin amor, estás viviendo legalistamente. Estás diciendo: mírame qué bien portado soy, ¿cómo me puedo portar? Yo me recuerdo, ya les he platicado esto, yo estudié en un colegio cristiano y era bien tremendo, bien rebelde, no quería estaba predicando el pastor a veces en el devocional y yo estaba en la luna, en Marte. Un día está predicando el pastor y dice: lo único que oí del sermón: no hay quien pueda guardar la ley de Dios. Caray. Digo, en mi mente volteó a ver a mi compañero: oye, ¿qué dijo? Que nadie puede justificarse o guardar la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? No, que los 10 mandamientos. Me dice otro chavo que tampoco entendía nada de lo que estaban hablando. Ahí que los 10 mandamientos. ¿Y dónde está? ¿Dónde está predicando? Éxodo 20. Vamos a Éxodo 20. Y comienza Éxodo 20: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de lo que está en el cielo y en la tierra. Y le digo a mi amigo: ¿sabes qué? Yo porque nunca me he propuesto, le digo. Pero te aseguro que si me propongo, yo nunca he adulterado, nunca he robado, ni siquiera nunca he hecho. Hermanos, es la peor mentira que uno se cree en su autojusticia. No duré ni un minuto porque el espíritu de la ley, ahora sí me están entendiendo los licenciados, no dice: no robes y ya estás santo. No, es más profundo. Es: ama a Dios por sobre todas las cosas. Porque el joven rico, dice que se le acercó un joven al Señor y en uno de los evangelios dice, postrando la rodilla: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le dijo el Señor: los mandamientos conoces. No matarás, no dirás falso testimonio, no hurtarás. Y le dice: todo eso he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dijo: ¿qué? Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que el joven se alejó de él triste. Y luego le hace una pregunta a los discípulos, le dice: entonces, qué difícil es que un rico se salve. Y el Señor no estaba mostrando que las riquezas eran un obstáculo para la salvación. Lo que estaba mostrando es el corazón del joven rico. Estaba amando más sus riquezas que a Cristo. Así que, querido joven que nos acompaña, nos visita, quítate esta mentalidad que el cristianismo se trata de religión y cosas que yo tengo que hacer. Entonces, para ir a la iglesia yo me tengo que quitar esto, aquello, esta relación que traigo. No, el cristianismo consiste en la obra que Él hace en ti. Y mira ahí el versículo que vimos la semana pasada, 6, el que dice que, versículo 5: pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. ¿Quién guarda su palabra? El que ha sido amado por Dios y ahora guarda sus mandamientos por amor a Dios. Este mandamiento no es nuevo, sino está desde el principio, Deuteronomio 6. Ahí fue dado el mandamiento.
Aquí no están los discípulos, aquí no está Jesús. Sí está Jesús, pero en el texto está hablando Dios a Israel. Y mira cómo les dijo: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Y mira, aquí está el mandamiento: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y mira, las mismas palabras que Jesús citó, que Juan está citando de Jesús, ya se las había dicho el Señor a Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El espíritu de la ley no estaba solo en las tablas, sino en: escucha, Israel, escucha, tu Dios te dice, ámame. Y estas palabras estarán en tu corazón, no en las tablas, no en el libro, no en las reglas. Recuerdo el testimonio de un hombre que el Señor lo rescató del mayor legalismo que he oído. Dice él que en su iglesia, cuando él iba a la escuela dominical, habían 2 tablas de la ley atrás, y que el maestro de la escuela bíblica, que no le corresponde, andaba con una varita corrigiendo. En una oportunidad, dice el hermano, ellos en su iglesia guardaban el sábado estrictamente. En una oportunidad, estamos hablando en los años 70, llegó a jugar Pelé, el rey Pelé, que le dice, a su ciudad. Jugaba en un día sábado. Y dice que con su hermano, como pudieron, consiguieron un boleto allá bien aislado, y lograron entrar. Fue tal mi condenación, dice el hermano, que al medio tiempo salí corriendo para la iglesia a pedirle perdón al Señor porque había ido a un partido en sábado. Hermanos, la ley, si tú la quieres guardar en tus fuerzas, no has entendido el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es: Dios me amó a mí. Mira cómo comienza esta sección que leímos hoy: amados, les escribo estas cosas a ustedes, a los que son amados, ahora les doy un mandamiento: amen, guarden la ley por amor. Y en Deuteronomio vimos: y se lo enseñarás a tus hijos. Hermanos, los que somos padres, seamos honestos. ¿Quién de nosotros ha tenido una buena paternidad o perfecta paternidad? Eso me bendijo mucho ayer del retiro de matrimonios. No, hermanos. Algunos hemos dado vara con ira. La vara de la corrección es necesaria, pero con ira. Algunos hemos probablemente dicho cosas disonantes a nuestros hijos. A lo mejor tú eres hijo de un padre de un joven, ya, o de un adulto que él no quiere caminar con el Señor, y tú tienes mucha condenación, querido papá, porque dices: yo no he vivido el evangelio frente a mis hijos. Y te voy a decir esto: todos nos hemos equivocado, yo también, el pastor y los hermanos aquí que tienen hijos, todos hemos criado como hemos podido, lo hemos querido hacer con temor. Pero esto le pido yo al Señor: que mi hijo, mis 3 hijos, sepan lo que dice aquí. Tú les enseñarás esto. No religión, no reglas, no catecismo. Les enseñarás que tú amas al Señor tu Dios con todo tu corazón. Que mi epitafio, ayer decía José lo mismo, y yo replico lo mismo. Mis hijos puedan decir: mi papá fue imperfecto, muchas veces me corrigió incorrectamente, pero mi papá amaba a Dios, amaba a mi esposa.
Hermanos, el problema es que nosotros no amamos a Dios y le exigimos a veces a los chavos, ay, yo quisiera que mi hijo no quiere ir a la iglesia conmigo, es un rebelde. Sí, ¿y tú cómo amas a Dios? Es como el borrachito de la tienda de mi colonia. Me mandaban a comprar tortillas y se pone la bola de borrachitos allá afuera con las caguamas, creo que le dice. Hijo, nunca vayas a agarrar este vicio, me decía. Mira cómo me tiene a mí. Yo, sí, órale, Señor, disculpe. No, pues no predican con el ejemplo. Tu hijo necesita ver, estará en tu corazón que tú amas a Dios. Entonces mi hijo Roberto va a decir, yo quiero amar a ese Dios que ama a mi papá. El gran mandamiento es el antiguo mandamiento. Amar a Dios con todo tu corazón. Pero Juan nos dice, pero la evidencia, no digas amo a Dios, sino que se va a ver en el segundo y gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros somos el ser que más nos amamos. Y ese es nuestro segundo punto del mensaje. El nuevo mandamiento es amar al prójimo. No solo a Dios, más adelante lo veremos en la serie, dice, no digas yo amo a Dios a quien no ha visto, pero entras a la iglesia y hay personas que tienen años que no se dirigen la palabra. Hay personas que no se perdonan una ofensa a su cónyuge. ¿Y sabes por qué? Porque no lo amas como a ti mismo. Mira, tú te amas tanto, hermano, que la gran eminencia, el señor Roberto Estupiñán, se ofendió porque no lo saludó el hermano. ¿Sabes por qué me ofendo? Porque me amo. ¿Sabes por qué tenemos broncas en el matrimonio? Porque yo quiero ser servido. Yo soy el rey de la casa, según yo. Eso no se encuentra en ningún versículo de la Biblia. Se encuentra en Orgullo, segunda de Orgullo 3:16. Los demás me deben pleitesía, los demás me deben respeto. Y andamos ofendidos y diciendo, no digas que estás en luz si tienes tinieblas, si no puedes perdonar. No, hermanos, nosotros queremos ser una iglesia que se caracterice, sí por sana doctrina, sí por ministerios pujantes, sí por servidores, pero con amor. Amor al prójimo. El nuevo mandamiento, versículo 8, dice, por otra parte les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El nuevo mandamiento tiene una parte negativa. Es no aborrezcas. Ahora, la palabra aborrecer, hermano, miren, gracias a todos los que nos invitan a veces a comer, a mí, a mi esposo, yo le como de todo, mi hermano. Nada más hay una cosa que aborrezco. Y aunque usted no lo crea, es porque me empacharon. Ustedes usan el término me empacharon. Sí. Dice mi mamá, yo no sé si sea cierto porque no se ve en el diagnóstico, no parece que yo amanecí, que yo nací bien flaquito y parecía bien desnutrido. Entonces el pediatra le dijo, no señora, métale hierro al niño. Y ahí está que el favorito fuente de hierro, según mi mamá, era hígado. Entonces, paté de hígado, papilla de hígado, hígado encebollado. Dice que ya como a los 3 años yo lloraba con el olor a hígado. Ahorita me pones, si me invitas a tu casa, hermano, ahí, el hígado se lo sirves a Gaby, a mis niños que también necesitan hierro. Me lo ha querido hacer mi esposa encebollado, con unas salsitas para disimular, y lo percibo. Y me da como ese aborrecimiento. Eso es lo que dice que hay hermanos que sienten por su prójimo. Ay, sí, pero va a estar aquel hermano ahí en la iglesia. O sea, no voy. Pero es tu cónyuge, ya no te acuerdas de la boda y todo lo que gastó tu papá por hacer este fiestononón y ahora no lo puedes ni ver. No lo toleras, no te divorcias
porque has oído que los cristianos no se divorcian, pero en tu corazón hay aborrecimiento. La palabra aborrecimiento es lo que la Biblia conoce como amargura. Amargura, hermanos, yo le estoy hablando a esta iglesia, yo sé que sale el video en YouTube. Hermanos, no nos caractericemos por ser amargados, caractericémonos por ser iglesia de Cristo, que nos amamos y nos perdonamos. Efesios 4:31 dice: sea quitada de ustedes toda amargura, toda, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo Jesús. El caminar del cristiano, en lo que Juan nos está diciendo, aquí lo dice Efesios, es quitarse lo que eras. No, que yo así soy, tengo un carácter fuerte. Pues en Cristo quítate ese carácter fuerte y mugroso y ponte la vestidura de Cristo. Sea amable, dice. Miren, en la final del fútbol americano, en el Super Bowl, hubo un incidente que a mí me impresionó, la verdad. El novio de esta Taylor Swift es un gran jugador, pero le faltó el respeto a su head coach. Casi hasta, no sé si sigue en el deporte, pero lo ejemplar fue el head coach. Es un señor arriba de 75 años. ¡Qué madurez! El cuate, un jugador del equipo, lo empuja y el señor siguió apuntando en su libreta. Hubiera sido yo, con la mecha tan cortita que tengo, hermanos. Mostró madurez sin Cristo. Pero de lo que Juan te está hablando aquí no es, hay temperamentos muy apacibles que te pueden estar insultando y tú aguantas. No está hablando de un temperamento natural. No, está diciendo el que tenía amargura, enojo, ira, por el evangelio. Va pasando, fíjate qué ilustración más bonita de Juan. Va pasando de la noche al día. Entonces no digas, es que así me criaron a mí. Yo decía un hermano, me bajo de la cruz. No, espérate, hermano, enséñame a morir. Acabamos de cantar, para vivir en ti. No, me bajo de la cruz cuando estoy enojado. No. Quítese toda amargura. Te voy a dar una definición que encontré en un artículo. Se me hace muy útil. La amargura es un sentimiento duradero de frustración, tristeza o resentimiento, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Es una aflicción o disgusto que involucra falta de perdón, tormento. Imagínate, tormento y falta de sosiego y paz en el corazón. Y hay cristianos que albergan estas raíces de amargura y mira, algo que me gustó de la definición es por alguna injusticia que has sufrido. Si nos ponemos a escuchar las historias por las que tú estás amargado, créeme que me convencerías a mí y yo te diría, tienes toda la razón de estar amargado. Pero el evangelio es contracultural. Y hemos visto personas, en el primer siglo, cuando Juan escribe, personas morían en las catacumbas por servir a Jesús, con gozo en su corazón. En el tiempo contemporáneo hay cristianos que han perdonado una infidelidad de su cónyuge, que los han descubierto. Para mí, tienen todo mi respeto a aquellas personas que han perdonado una infidelidad, porque han obrado como Cristo. Todo mi respeto. Yo conozco una persona que fue abusada sexualmente por un familiar durante un tiempo prolongado de vida y ha otorgado el perdón a esa persona. Ahora, el perdón no tiene que ver con la confianza. No esperes que si tú has sido infiel con tu cónyuge, vengas ya la siguiente semana como que no pasó nada. Pero el ofendido está llamado a no guardar amargura. Hebreos 12:14 dice, busquen la paz con todos y la santidad. Mira cómo relaciona paz con todos con santidad. No está diciendo, como dicen unos hermanos, shalom del Señor, tengo la paz del Señor. Sí, pero ¿tienes paz con tus hermanos?
busquen la paz con sus hermanos, y eso dice es equivalente a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es la misma tesis que está diciendo Juan. No digas que eres de la luz, sino o si aborreces a tu hermano. Sin paz y santidad nadie verá al Señor. Versículo 15, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. El llamado claro en Efesios y claro aquí en Juan es: si dices que estás en luz, quítese la amargura. Entonces, ¿cuál es la parte positiva del nuevo mandamiento? Ama a tu prójimo. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo les doy. Fíjate qué interesante que Juan lo cita en su evangelio y lo cita en esta primera carta. Esto es lo que él llama el nuevo mandamiento. Estas palabras que está citando Juan en el capítulo 13 son palabras de Jesús. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Hermanos, ahí te desarma. ¿Cómo te ha amado Cristo? ¿Cuántas veces lo has ignorado? ¿Cuántas veces lo has negado? ¿Cuántas veces has pecado el mismo pecado? Y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y cómo su amor es eterno, incondicional, permanente. Lo acabamos de cantar: profundo es el amor de Cristo. Cuán profundo y ancho es una verdad bíblica. Lo que debe de sorprenderte es que te ame a ti. Como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos con los otros. ¿Cómo sabes que eres discípulo del Señor? No si tienes la teología más ortodoxa de todas, no si eres el servidor más tremendo de todos, el predicador más tremendo de todos, el evangelista, el estudiante, el papá. No, en que se amen unos a otros. Ese es el nuevo mandamiento. Primera de Juan 4:20 dice: si alguien dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Esto me suena como los fariseos, la verdad. Ellos decían: amamos a Dios, guardamos la ley, pero ponían cargas pesadas sobre sus hermanos. Así que este tercer y último punto que veremos, hermanos, es la descripción del amor, porque el mandamiento es claro. Este pasaje es sencillo, no tiene mucha dificultad, pero ¿cómo se ve en una iglesia? El amarse el uno al otro. A continuación he querido dar ejemplos, o quiero dar ejemplos prácticos de cómo amar a tu prójimo. Dividiré, de acuerdo a la enseñanza del Nuevo Testamento, la forma práctica de amar en tres secciones grandes. El amor busca ser de bendición. El amor cuida de los demás. Y el amor no paga mal por mal. Es un resumen del Nuevo Testamento. 1 Corintios 13, Romanos 12, 1 de Pedro 4. En todos estos pasajes nos dice las mismas características del amor. Acaba de pasar el día le dicen del amor y la amistad. Y puede significar diferentes cosas para diferentes etapas de la vida. Para las niñas de 14 años probablemente significa los chocolates, las flores, el enamorado. Para los hombres quizás mayores puede significar la intimidad sexual. Para una mujer mayor puede significar compañía. Pero ¿qué es el amor? Bíblicamente, ¿qué es el amor? Yo creo que dice Juan, Dios es amor. Entonces, Dios no tiene amor. Por eso es que el amor en realidad es una característica divina. Del amor con el que nos está hablando a amar, es un amor a pesar de.
Te quiero dar esta definición que escuché y me bendijo mucho y resume estos 3 incisos que dije. Amar es mostrar bondad incondicional a otros, manteniendo una postura de humildad y mansedumbre que nos lleva también a perdonar y a soportar las ofensas de otros. Es mostrar bondad incondicional, no es te voy a amar, dice cuando se casa un hombre con una mujer, hasta que la muerte nos separe. Pero lastimosamente en las bodas que yo he oficiado, que el Señor me ha permitido oficiar, muchas veces ha habido, te voy a amar hasta que la otra nos separe. Te voy a amar hasta que las deudas nos separen. Te voy a amar hasta que las diferencias nos separen. Hermanos, aquí hay un par de hermanos que trabajan en los juzgados, lastimosamente, viendo tantos casos de divorcio. Y qué triste es, me divorcio, le llaman por diferencia de caracteres. O sea, qué condicional somos los hombres para amar. Me voy de esta iglesia porque no estoy dispuesto a amar a mi hermano, porque me cae gordo o me cae mal su forma de actuar, su forma de proceder. Yo no veo así las cosas. Cuando el Señor te dice, ámense. Si el amor va adelante, es el vínculo de la paz, o sea, la pega, el pegamento de la paz en la iglesia es el amor. Veamos entre esos incisos de esta definición, el amor busca ser de bendición incondicional. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Aquí Pablo le habla a la iglesia y les dice, ok, ¿quieren ver cómo se ve el amor bondadoso? Mira, primero, sin hipocresía, o sea, genuino. La palabra hipocresía viene de una máscara. Una forma de amar con hipocresía es decirle a alguien, te amo, te bendigo, te quiero mucho, y cuando se voltea, hablas de él mal, lo calumnias. Hermanos, vivimos en tiempos en donde las redes sociales, tú sabes que un comentario en redes sociales te puede destruir la vida. Si tú pones un comentario mío porque me odias, miren, los pastores tenemos que aprender a agarrar un poquito de callo. Yo lo estoy aprendiendo porque a veces personas que uno ha servido, de pronto te empiezan a aborrecer, como dice aquí. Y hay pastores que hasta les han gritado las ovejas por un desacuerdo y uno tiene que agarrar callo. Las esposas de los pastores sufren mucho. Yo estoy aprendiendo esto, en el ministerio, personas que uno ha servido, uno les cae mal y van y te vierten todas sus, sin entender que a veces tienen amargura y están en falta de santidad, pero en fin, no me estoy quejando. Lo que quiero hacer es que muchas veces te dicen, te amo, y por el lado contrario están criticando. Eso es amar con hipocresía. Amar con genuinidad es amar desinteresadamente. No das para recibir algo a cambio. Tú le das, ¿sabes qué? Te voy a dar un consejo, dale al que menos te puede pagar. Ahí vas a ejercitar la calidad del amor que estás dando. Porque si es alguien que te puede dar algún beneficio de algún tipo, tú no lo sirves. Al doctor de la iglesia, un cafecito al doctor, a lo mejor la otra vez no me cobra la consulta el hermano. No. Y se ama sin hipocresía. No hay nada escondido en ese amor. Dice, sean afectuosos con amor fraternal. Mira que me encanta esa parte, porque el amor fraternal es el amor de hermanos. Y cuando yo pienso en hermanos, no sé cuántos de aquí son hijos únicos, pero cuántos de aquí tuvieron sus hermanos. Cuando yo pienso en mi hermana, nosotros somos 2 nomás, hay 2 cosas. Una es soberanía de Dios.
Nadie escogió la hermana que tiene o el hermano que tiene. Seguramente mi hermana habría dicho, mi hermano, nosotros de como de los 8 a los 12 años, pobrecito mis papás, pasábamos, hermanos que tienen varios hijos, pasábamos como que éramos, dicen los papás, perros y gatos. Y ahí éramos niños. Pero muchos crecen con esa amargura y hay hermanos adultos que se congregan en una iglesia que no se pueden ni ver. El Señor ha cambiado eso, mi hermana es un adulto y el Señor, y nos amamos todo, pero dice, con amor fraternal ama a los hermanos. Y yo le voy a decir, yo no soy tan expresivo como mi hermana, no le doy muchos besos y abrazos, pero si mi hermana necesitara un riñón o mi sobrina necesitara algo de mí, te brinca ese amor de hermano. Pues así te dice, así ama al que está en tu iglesia, porque nadie escogió al hermano ni al papá que tiene, sino que Dios te lo dio. Pues nadie escogió que el Señor salvara en la misma época al hermanito. Mira al hermanito que está sentado al lado tuyo. Él lo salvó, Él lo perdonó y Él lo injertó en esta iglesia. Y te lo puso en el mismo grupo de casa, con las diferencias que tengas. Y te dice, ámalo con amor fraternal. Es decir, si ves una diferencia en él, tú estás por él. Dice, con honra, dar preferencia unos a otros. Eso, hermano, es una virtud que ya le hemos predicado varias veces, que queremos honrarnos con nuestras palabras de afirmación de gracia. Queremos tener los ojos abiertos a las evidencias de gracia. Ayer José, el tema que nos predicó a los matrimonios es del resentimiento al perdón, a la unidad. Dice, es como una secuencia: resentimiento, perdón, a la unidad. Y decía, un remedio para el resentimiento es: da gracias por tu prójimo. Ve las evidencias de gracia. Y una frase que me bendijo, no sé cuántos de los matrimonios que estuvieron ahí la escucharon. Con 1 milímetro, o sea, estamos hablando de 1 milímetro, hermano, no 1 centímetro, de avance en la gracia que tenga tu hermano, celébralo. Y la verdad que aplicarlo, hermanos, es una gran bendición. Yo un día de estos estaba en una consejería con un señor que ha andado batallando de aquí de la iglesia. Perdóname, hermano, que te pongo de ejemplo. Pero me dijo, pero ya topé fondo, me dijo, y ya me arrodillé delante de mi Dios. Y ¿sabes qué? Ese es el milímetro de gracia. Ese es el milímetro de gracia. Y yo le digo, gloria a Dios, vamos celebrando ese pequeño avance. Que la hermana no la puedes ni ver porque tienes diferencias con ella, pero quizás es la más fiel servidora, la más fiel hospedadora. Hermanos, el amor se ve, el amor no es etéreo. Decíamos en nuestra definición, es busca el máximo bien, no busca su máximo bien. Buscar tu máximo bien es lo normal, es el egoísmo. La primera palabra que aprenden los toddlers, los niños recién nacidos, es mío. Mío. En mi casa se pelean horriblemente por un control de TV. Bueno, obviamente es lo que implica, todos quieren ver su programa. Entonces nosotros pasamos escondiendo, pero no es el remedio es el egoísmo. El antídoto no es, no, pues nadie lo ve, no, el egoísmo. En la iglesia pasa lo mismo, que puede hacer una persona. Mira, dice 1 Corintios 13:4, el amor es paciente, el amor es bondadoso, busca el bien del otro. El amor no tiene envidia. Que tienes 35 años, que eres soltera, y la otra hermana de 22 años se acaba de comprometer y casar. Ay, cómo me gozo contigo, mi amada hermana, pero por dentro dices, no tiene envidia. Imagínate, hay hermanos aquí que trabajan en la misma empresa, hermanos de la iglesia, y de pronto el jefe dice, pues he estado pensando en dar el ascenso a uno de ustedes dos. Y tú dices, pues yo soy el que vengo más temprano y todo. Y el día que lo llaman, el jueves a la junta,
de oficina. Pues decidimos dárselo al otro. Tú eres hermano en Cristo. Dice que tú te debes de gozar con él. Gloria a Dios por cómo Dios te está bendiciendo a ti. No, ay, envidia y este jefe que no ve todo lo que yo hago. No, el amor no es jactancioso, no es arrogante. La envidia y el orgullo, donde tú ves un orgulloso, un arrogante, no hay amor. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se goza de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Y decíamos en nuestra definición, es cuidar de los otros. No solo es buscar el máximo bien, sino cuidar. En todo el Nuevo Testamento es amar, es buscar el bien del otro, pero cuidar, proteger al otro. Dice Romanos 12:13, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran, tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Aquí nos da ejemplos prácticos de cómo cuidamos de otro. Dice contribuyendo, y no está para las necesidades espirituales, para la necesidad financiera. Si tu hermano de tu iglesia está pasando una carencia y tú tienes 2 capas, digo el Señor, quítate una y dásela a tu hermano. Y yo no estoy regañando aquí a nadie, porque esta iglesia es muy generosa, pero debe de ser una marca. La generosidad es una muestra de amor. Tú das en base a lo que has recibido. Practica la hospitalidad. Yo antes entraba en un conflicto que iba a venir un pastor a mi casa y lo quería atender como hotel, y a lo mejor no tenemos las casas grandes o amplias. La hospitalidad es abrir tu corazón con la sencillez. Hace poco fuimos, ya quizás hace un año fuimos a una iglesia, Costa Rica, con mi esposa, y el pastor nos hospedó en la cama de su hijo. Y qué bonito se siente que te hospeden con ese amor, en una cama individual, los dos. Levantarse y que estén esos frijolitos con amor. Sea hospedador, hermano. Invita a comer a alguien, muéstrale el amor. Los solteros tienen una necesidad de intimidad que, si son cristianos los solteros, están guardándose en castidad, pero esa necesidad de intimidad es intrínseca, que la tenemos todos los hombres, pero los casados tenemos la bendición que podemos llegar a nuestra casa, podemos tener intimidad tanto emocional como física con nuestra familia. Pero el soltero, a mí muchas veces me han dicho solteros que se van de la iglesia, es que nadie me buscó, nadie me amó. Y es un reto para los que estamos en nuestro trabajo ocupados. Abre tu casa, invita a comer. Así que, ¿cómo se ve el amor, hermanos? Buscando el mayor bien de otros, teniendo una postura humilde que sirva a los demás y no a nosotros mismos. Pero en conclusión, hermanos, si todo este mensaje lo dejamos hasta aquí, podría llevarte esta impresión en la mente: ¿de qué habla el pastor? Que tengo que amar. Y sí, hable de eso. Pero hay algo que me encantó, y es que el evangelio está presente en los versículos de Juan. Está ahí, mira, empieza diciéndote: amados. No les escribo este mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. Versículo 7. Nueva York, Nicky Cruz, y un pastor sintió la carga, el hermano David Wilkerson, por ir a buscar al pandillero más violento en los años 70. Y cuando llegó frente al pandillero, le dijo: vengo a decirte que el Señor te ama. Y si me vuelves a decir eso, le dice, te voy a cortar en 1000 pedacitos. Y le dice: cada pedacito que cortes te estará gritando: Dios te ama. Probablemente alguien aquí no se siente amado, no se siente valorado,
probablemente tengas una depresión, pero Dios quiere mostrarte el verdadero amor. ¿Y cómo respondes a ese verdadero amor? Ven a Él en arrepentimiento. Ese es el llamado para los que no conocen a Cristo en este auditorio. Pero el llamado para la iglesia, hermanos, si algo nos caracterice, Iglesia Gracia Soberana, es que en la medida que hemos sido amados, amemos a nuestro prójimo. Amén. ¿Les parece esa propuesta? Es una evidencia del nuevo nacimiento, el amar al prójimo. Pónganse de pie y quiero pedir al equipo de alabanza que pase aquí y vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.